Bueno, CFE tiene un sistema muy eficiente para de inmediato, dependiendo obviamente del daño, de inmediato poder resolver cualquier situación de falta de luz, y en particular en los hospitales. Vamos a ver en particular en la Sierra de Puebla en Cuetzalan, exactamente qué pasó. ¿Todavía sigue sin luz? Sí, no, ya hay Ya luz, está. sí, ya, pero sí, el hospital está en muy malas condiciones en realidad. Es parte del… En el IMSS Bienestar hicimos un recorrido, hice un recorrido con todo el equipo del IMSS Bienestar y el secretario de Salud a todas las entidades del país. Se hizo un diagnóstico muy detallado de qué requiere cada hospital para que tenga sus quirófanos funcionando, para que tenga todos los equipos y todos los médicos especialistas o enfermeras especialistas, enfermeros especialistas que se requieran. El plan emergente para el IMSS Bienestar tiene alrededor de 6 meses. Ya se están inclusive licitando los equipos que faltan para que 258 quirófanos que tenían problemas puedan estar funcionando al 100. Aires acondicionados, como decía el compañero, y otros temas que faltaban en los hospitales. Entonces estamos en este proceso y en la contratación de médicos especialistas. En algunos casos, cuando los médicos especialistas por alguna razón no se quieren ir a vivir a Cuetzalan y no hay médicos en la zona, por ejemplo, que quieran trabajar, se hace un esquema donde los médicos puedan ir de otro lugar 2 días, 3 días a la semana para atender las cirugías programadas. Entonces está en estos 6 meses, y en particular en el caso de Puebla, el de Cuetzalan está incluido en este, digamos, plan emergente para los próximos 6 meses, y después ya viene pues todo un proceso también para seguir atendiendo. Y los medicamentos, esta semana inicia la distribución de medicamentos. Muchas gracias. Ya para terminar, decirle que pues también allá hay una universidad que es la Universidad para el Bienestar Benito Juárez García, con clave DGP CEP 130-306, donde nos comentan estudiantes que hay 4 generaciones en las que hasta la fecha no se les han entregado los títulos. Entonces ellos están preocupados justo porque pues no han podido ejercer la carrera porque no les han dado los títulos, solamente les dicen que todavía no alcanzan el número para poder entregar estos títulos, pero muchas y muchos de ellos pues son mamás, padres de familia, son justo jóvenes de las comunidades y pues no han podido ejercer como tal la carrera que es la carrera de ingeniería, porque no, ingeniería en desarrollo regional sustentable, porque no tienen este título, les dieron cédula, pero no les han entregado sus títulos hasta la fecha, son 50 alumnos. Bueno, formalmente con la cédula no habría problema para el empleo, pero vamos a ver qué está pasando con los títulos. Había un problema en profesiones con algunas de las Benito Juárez que Mario ya está atendiendo. Vamos a ver en particular en esta por qué no se ha entregado el título. Tazocamatic, muchas gracias. Gracias. Vamos, Nancy. Gracias, presidenta. Buenos días a todas y a todos. Nancy Flores, de la revista Contralínea. Presidenta, en la revista Contralínea acabamos de documentar, ya hemos dado seguimiento a cómo la estructura de la Marea Rosa, este esfuerzo, digamos, que ha hecho el empresario Claudio X González Guajardo, está conectada con funcionarios en activo y exfuncionarios electorales. Es decir, hay unas estructuras dentro de la propia Marea Rosa que se conectan directamente con expresidentes del IFE y del INE. Ellos de hecho fueron voceros y oradores en diferentes momentos y los están reactivando por todo el tema de la reforma electoral, entre ellos pues Lorenzo Córdoba, José Goldenberg, Luis Carlos Ugalde y Valdés Zurita. Además existe una
una conexión directa con funcionarios en activo dentro del INE y del Tribunal Federal Electoral. En ese sentido, pues queda claro que, por ejemplo, quien fuera pues uno de los colaboradores de Felipe Calderón y ahora es magistrado electoral, Reyes Rodríguez Mondragón, pues está conectado a esta Marea Rosa a través de una asociación civil que se llama Personas Sumando en 2025. Esta asociación civil ahora busca convertirse en partido político, Somos México, y también tiene conexión con 6 consejeros del Instituto Nacional Electoral. En ese sentido, llama la atención cómo estas estructuras de derecha pues están conectadas con el aparato electoral y son los mismos que promueven una campaña para decir que en México hay una dictadura, que no somos un país democrático, y al mismo tiempo quienes pues buscan no tener democracia son ellos. Esta asociación civil Personas Sumando en 2025 es la que presentó el amicus curiae en contra de la elección judicial que se falló la semana pasada. Y pues también preguntarle, Presidenta, en este sentido, ¿cómo observa esta hipocresía de estos personajes que hablan de dictadura cuando en realidad quienes no quieren la democracia y están muy conectados todavía con el Instituto Nacional Electoral y con el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a través de este magistrado, tienen todavía estos discursos? Aquellas manifestaciones que se basaron mucho en la mentira, la verdad, de la Marea Rosa. ¿Por qué digo en la mentira? Porque después hubo muchos de ustedes y muchos reporteros que preguntaban en las marchas, oiga, ¿por qué vino? Bueno, es que van a desaparecer el INE. No, pero el INE no se va a desaparecer, va a seguir siendo autónomo, nada más que ahora se va a llamar Instituto Nacional Electoral y de Consultas, creo era. Y entonces sustentaron todas esas manifestaciones en que al INE lo querían desaparecer, cuando a lo mejor iba a cambiar de nombre frente a esa propuesta, pero nunca se planteó que iba a dejar de ser autónomo un instituto que llevara a cabo las elecciones. De aquellas manifestaciones, pues a las últimas que han tenido, que han sido como muy chiquitas, ¿no? Ahora pues lo que quieren es convertirse en partido político. ¿Quiénes están ahí? Pues exconsejeros del INE o algunos de los exconsejeros del INE, entre ellos Lorenzo Córdoba, algunos de los que fueron parte del PRD, que ya desapareció, algunos de la derecha que no encuentran espacio en otros lados y que están buscando querer ser partido político. Ellos tienen que cumplir pues una serie de requisitos para ser partido político. Tienen derecho a ser partido político, ¿no? Mientras cumplan pues con lo que pide las leyes. Llama la atención que ya no se sientan representados en el PAN, que ya no se sientan representados en el PRI, que no se sientan representados en Movimiento Ciudadano y que quieren crear su propio partido político. Y en efecto, muchas de estas personas pues todavía están en espacios de decisión en el Instituto Nacional Electoral, que no tiene nada de malo querer ser un partido político, es en el marco de la legislación mexicana. El tema es qué plantean como partido político, porque yo no he oído ninguna propuesta, más que sigan los pluris, ¿no? Porque si van a ser un partido político que supongan saca el 4% de la votación, pues ¿qué es lo que quieren? Pluris, entonces que sigan los pluris. Que no desaparezca el INE, pues nadie está planteando que desaparezca el INE. ¿Que México no sea autoritario? Pues México no es autoritario. Hay más democracia ahora que cuando ellos fueron presidentes del INE. He puesto aquí el ejemplo muchas veces de Ugalde, que ahora ya se fue a Harvard a dar una cátedra sobre los gobiernos populistas, pero fue quien se opuso terminantemente a que se abrieran todas las casillas y que fue parte fundamental del fraude electoral del 2006, siendo presidente del INE. O Lorenzo Córdoba, aquí ya hemos puesto varias veces el audio de cómo un presidente del INE se expresa
de pueblos originarios, o cómo desde la presidencia del INE en realidad tenía una posición en apoyo a un partido político o a un sector de la sociedad, minoritario, por cierto. Entonces, tienen derecho a ser partido, el tema es qué plantean. Y lo interesante, pues es que no se sienten representados en ningún otro. Y que justo también han sido promotores de fraudes electorales, no solo 2006, sino también 2012 y antes. No, y el 2000, que supuestamente gran transición a la democracia, y después el propio Labastida dice fue un pacto con Estados Unidos, en donde Zedillo decidió apoyar al PAN para que llegara a la presidencia, pero lo ponen como si hubiera sido la gran transición, que después fue la gran traición, porque vino el desafuero, el fraude electoral del 2006. Entonces, hay que conocer la historia de ese proceso. Sí, alternancia en el poder, pues hoy son el PRIAN, ¿no? Desde entonces hablábamos del PRIAN, que supuestamente todo cambia para quedar igual, esa transición entre el PRI y el PAN, que fue lo mismo. Presidenta, en otro tema, preguntarle si ya se evaluó si México buscaría establecer tratados de extradición con países donde no se tiene tratados por temas fiscales. Se lo pregunto porque ahora con el nuevo Poder Judicial es muy probable que los evasores de impuestos pues busquen huir del país en vez de pagar sus obligaciones fiscales. Habría que plantearlo, me quedé pensando con qué países, pero sí habría que plantearlo. No creo que se vayan a paraísos, vamos a ver, pero no creo, la verdad. Están pagando la mayoría de los empresarios, la gran mayoría de los empresarios están pagando sus impuestos.